Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. Yo soy Wallaby y este es el primer video que deberían estar viendo si van a jugar Empires Mobile o si ya están jugando Empires Mobile. Vamos a hacer una guía para principiantes con todo lo que tienen que saber cuando recién están empezando. Para empezar, Empire Mobile es un juego que se juega en conjunto, es un juego que se juega en un server, en un servidor, con muchos jugadores. Esto es a tiempo real, así que todas las consecuencias, todo lo que está pasando, todo puede cambiar de la noche a la mañana. Para empezar, lo primero que tenemos que saber es que tenemos que priorizar. Dentro de lo que son los edificios, tenemos que priorizar el castillo. El castillo nos va a habilitar subir todos los demás niveles. Hay juegos en los que conviene nivelar todo a nivel de castillo antes de pasar de nivel. En este caso no, lo que tenemos que hacer es tratar de avanzar lo más posible. O sea que en nivel 8 vamos a poder tener las tropas nivel 2. Y eso ya va a ser un pequeño cambio. Y no solo eso, sino que nos desbloquea unas cuantas cosas más. Como por ejemplo, vamos a poder utilizar más filas a la vez. En un principio está bien, no van a tener tropas para llevar más de una fila. Pero bueno, con el tiempo es muy importante tener muchas filas. Mientras más filas tengan, van a poder tener más filas para recolectar, más filas para pelear, más filas para hacer absolutamente todo lo que sea necesario. Por eso es importante, nivel 17 nos desbloquea la cuarta fila, nivel 21 de la academia, en realidad no del castillo, sino de la academia, nos va a desbloquear, nos va a dar la posibilidad de tener las tropas nivel 4, que es ya cuando empezamos a ser jugadores avanzados, por decirlo de alguna manera. Hasta que no llegamos a las tropas nivel 4, podemos decir que podemos llegar a considerarnos jugadores intermedios, pero ahí es cuando empieza realmente la aventura. Por eso, lo más rápido posible, subir el castillo, subir la academia, y otro edificio que tienen que priorizar siempre es la embajada. La embajada nos va a dar la posibilidad de recibir ayudas de la alianza. Lo cual es el siguiente punto. Es muy importante estar en una alianza activa. Si van a ser jugadores activos, necesitan estar en una alianza activa. No es lo mismo, no se creen una alianza ustedes mismos, no estén en una alianza donde haya gente que no sepa jugar o que no sea muy activa, porque eso los va a retrasar mucho. Los beneficios de la alianza, hay un beneficio muy simple, muy rápido, que es para cualquier alianza, sin importar si sea pay to win, si sea free to play o lo que sea. Las alianzas pay to win van a recibir más cofres de esto, lo cual los va a ayudar mucho a crecer, van a recibir muchos aceleradores. Pero las ayudas es algo vital. Las ayudas hacen que se reduzca el tiempo de construcción, de investigación y de curación. Por eso, si están en una alianza activa, como pueden ver acá, me tarda bastante en llegar las ayudas. Como yo en este momento no estoy muy activo, no estoy en una alianza activa porque no me gusta molestar en una alianza que necesita jugadores más activos. Pero el día que yo empiece a jugar a full y esté más activo, voy a meterme en una alianza activa y estas ayudas llegan rapidísimo y enseguida hay edificios, hay construcciones y hay investigaciones que se pueden terminar casi al instante. Esto háganlo siempre donde vean puntitos. Esto de las donaciones es importante porque nos dan créditos, pero bueno, esto es un tema para otro video. Lo que tenemos que tener en cuenta es que hay ciertas cosas que nunca deberíamos tener paradas, nunca deberíamos tener frenadas. Este botoncito de acá va a ser su mejor amigo. Acá podemos ver todo, en este momento lo tengo en inglés, pero podemos ver que nos muestra cuánto tarda la academia, cuánto tardan los edificios de entrenamiento y cuánto tardan los edificios. O sea, estas son las filas de constructores. Tenemos dos filas de constructores. En este momento están paradas, así que lo más rápido posible en este momento voy a poner ayuda a subir la embajada. Y voy a poner a subir esto acá. Esto es más que nada, bueno, en este momento tengo una sola fila de constructores. Hay dos formas de conseguir los dos constructores y eso es el siguiente punto. Una forma es usar. Bueno, hay unos ítems que tenemos, se usan directamente. Pensé que me iba a mostrar el ítem, pero no. En los ítems que tenemos en el final, este de acá es la segunda fila de constructores, dura 2 días y esto es recomendable usarlo, sobre todo al principio. Pero el objetivo que tienen que tener, algo muy importante, es el nivel VIP. El nivel VIP tienen que llegar lo más rápido posible a nivel 6. Hay dos formas de conseguir puntos VIP. Bueno, una es conectándose todos los días y recolectando acá, pero nos dan solamente 200 puntos, lo cual no es mucho. Podemos, al comprar paquetes, nos tocan, a ver si tengo alguno de casualidad, pero pienso que no. No, acá podemos llegar a tener ítem con puntos VIP, ya sea acá o de lo que nos toca en los cofres de regalo, de la gente que compra en la alianza. Si alguien compra, una de las cosas que nos pueden tocar en estos cofres son puntos VIP. Además, con las gemas, y esto es muy recomendable,
Pongan sus gemas en el VIP lo más rápido posible. Traten de llegar al nivel 6 urgente. El nivel 6 nos desbloquea permanentemente la segunda fila de construcción. Nivel 7 nos va a dar por día una escultura épica o una insignia épica. El nivel 9 nos va a dar dos insignias épicas por día. Y el nivel 10 es donde está lo importante, que nos va a dar una insignia legendaria por día y una llave dorada por día. Esto hace un cambio muy muy grande y se puede hacer como free to play. No es necesario poner plata en el juego para esto. Con el tiempo van a ver que con eventos, recolectando, con un montón de cosas van a poder conseguir un montón de gemas. Otra forma, una forma que tienen en un principio de llegar al nivel VIP 6, esto se puede conseguir en menos de una semana, ya les digo como free to play, pero bueno, tienen que ser activos. Alejando el mapa, poniendo explorar, podemos ver todos estos puntos verdes que son las aldeas y las cuevas que tenemos para explorar. Las aldeas, esto es una cueva por ejemplo, esto lo podemos investigar, vamos a usar un explorador. Esto es otra de las cosas que deberíamos tener siempre trabajando. Los exploradores al principio son muy importantes. Esto puede llegar a ser un poco tedioso, pero les aseguro que los cofres valen mucho, mucho la pena. Ahora voy a abrir algunos, les voy a mostrar. Las aldeas. También las recompensas pueden parecer pocas, pero son tantas las aldeas, nos van a dar tropas, nos van a dar experiencia para los héroes, nos van a dar recursos y sobre todo nos van a dar, que es el próximo punto, la academia. La academia es otra de las cosas que tiene que estar trabajando siempre. Estas cosas que ven acá es la parte de producción. Tenemos una parte que es la de producción o la parte económica y la parte militar. La parte económica yo no subí ni un punto. Los primeros puntos los van a poder encontrar en las aldeas. Al ir recolectando en las aldeas van a ir subiendo esto de nivel sin tener que perder tiempo, sin tener que perder recursos, absolutamente nada. Así que al principio céntrense solamente en lo que es lo militar. Esto los va a ayudar, aunque no peleen, aunque no estén en guerra, pero nunca saben lo que puede pasar, siempre hay que estar preparado. Y si no están peleando, al menos van a estar matando monstruos, por lo cual eso lo van a necesitar sí o sí. Pero tengan siempre absolutamente todo trabajando. Los dos edificios de construcción. Todos los edificios de entrenamiento, la academia, los hospitales si es necesario, pero bueno, en un principio no va a ser mucho porque solamente tardan 3 segundos en curarse las tropas. Más adelante esto se pone mucho más complicado. Y tener a los exploradores explorando todo el tiempo, ya sea aldeas o poniendo a explorar. Si no quieren estar todo el tiempo pendiente de esto, lo que pueden hacer es mandar a explorar algún lugar más o menos lejos para que el explorador esté en este momento, bueno, 1.24, pero hay lugares más lejos donde pueden llegar a ir. Es solo para ponerles un ejemplo. Pueden mandarlos a 15 minutos y recién en media hora cuando vuelven ver de mandarlos a otro lado. Si les interesa puedo llegar a hacer un video, déjenme un comentario con más detalles sobre esto de la exploración. Pero bueno, lo otro, por último, lo que nunca debería estar parado son las filas, como tengo acá en este momento. Tengo acá al muchacho este recolectando, pero bueno, cuando se conectan, que no es lo que hice yo, porque yo quería conectarme y hacer el video, pero bueno, cuando se conectan, lo primero que deberían hacer es matar algunos monstruos para bajar la estamina. La estamina no debería estar nunca llena, como pueden ver yo acá maté dos monstruos y mandé a recolectar. No debería estar nunca llena, esto se regenera por segundo, cuando la tenemos llena vamos a estar perdiendo estamina, porque no se va a estar regenerando, o sea que siempre bajen un poco, que se vaya regenerando naturalmente, cuando tiene más tiempo o cuando están más tranquilos pueden llegar a hacerlo. Pero siempre, siempre, siempre tengan la estamina en lo posible, lo más baja posible, para no perder todos los beneficios que nos puede llegar a dar esto. Una pregunta que seguramente están haciendo, uno de los errores más graves que pueden llegar a cometer, es con el tema de los comandantes. Abran obviamente todo el tiempo las llaves acá, pero si no saben, si son nuevos en el juego, no toquen a los héroes legendarios. Los héroes legendarios es lo único, el principal error que pueden llegar a cometer, meterse con un héroe legendario cuando no saben qué hacer y si lo suben mal pueden estar arruinando su cuenta. No se sube un héroe legendario si no tiene la primera habilidad en nivel 5. Esto voy a hacer videos más adelante. Si les interesa, déjenme comentarios con todas las preguntas que tengan, todas las recomendaciones o los que quisieran ver en videos. No suban a un héroe legendario si no tienen la primera habilidad nivel 5 porque les va a costar muchísimo, muchísimo arreglarlo. De hecho, mi consejo para principiantes es que no toquen para nada los legendarios. Tómense tiempo, aprendan un poco más del juego. Aprendan qué es lo que quieren hacer, si quieren ser unidad de melee o lo que sea. Y recién ahí decidan qué legendario. Por ahora, céntrense más en los épicos o en los raros. Los raros, por lo general, lo primero que deberían hacer es los recolectores y o los comandantes para matar monstruos.
En este momento yo todavía no tengo ninguno en esta cuenta, pero bueno, es lo primero que deberían estar haciendo. En los épicos pueden llegar a cometer errores, esos errores se arreglan en un par de meses. Los legendarios les puede llevar a tomar años en arreglarlo, por eso no toquen a los legendarios. En este video no tengo mucho más que decir, quería nada más hacer una guía para principiantes, no les quiero matar la cabeza con mucha información, por eso estoy dejando mucho por arriba. Lo último que les quería mostrar es, tengo algunos cofres de cuevas, tenemos, como pueden ver, cofres de diferentes niveles. Obviamente los niveles más altos nos van a dar mejores cosas. El primero tengo 11, me está dando una llave de plata, me está dando 20 gemas, algunas insignias, recursos, etcétera, etcétera. Y acá pueden ver que tenemos 50 puntos VIP. Vamos a abrir los 3 nivel 2. En este momento tengo también, me da 20 gemas, estamina, aceleradores y también recursos. Y el nivel 3, que son los más interesantes, por lo general también me dan 30 gemas, una insignia épica, 200 puntos VIP, 600 de estamina y más aceleradores. O sea, estos fueron unos 20 cofres, si no me equivoco fueron 19. Pero imagínense que pueden abrir, pueden investigar un par de cientos de cuevas. Así que con esto van a avanzar muchísimo en su cuenta. Esto los va a ayudar muchísimo. Así que no se dejen estar con eso. En resumen, métanse en una alianza activa, sobre todo donde haya gente que los pueda guiar. Mientras más fuerte la alianza, mejor. Pero bueno, tengan en cuenta que pueden llegar a estar en guerras y que va a ser más difícil estar a la altura. Pero bueno, si están en unas alianzas top, mejor. Tengan siempre todo trabajando, incluyendo las filas de recolección y o las de matar monstruos, lo que sea que estén haciendo. Tengan la estamina, no la tengan llena. Tengan incluso los exploradores siempre explorando. No se centren no toquen a los comandantes legendarios, céntrense más en los épicos. Si les interesa, voy a hacer también guías sobre cada uno de los comandantes. Pero esto depende de la respuesta de todos ustedes. Mientras más vean el video, mientras más comenten, mientras más reaccionen, eso me va a demostrar que realmente vale la pena empezar a hacer videos y seguir haciendo videos de este juego. Ahora sí, espero que esto les haya servido, espero que les haya gustado. Muchísimas gracias y hasta el próximo video.